Desde la Facultad de Odontología nosotros tenemos una tarea, y esa tarea es la de ocuparnos de las disgnasias, las maloclusiones, que realmente ocupan un lugar muy importante dentro de la salud bucal. Esperen porque... ahí está. ¿Cuál es nuestro objetivo como cátedra, como especialidad, como carrera de especialidad? Para empezar, formar el odontólogo general con un pensamiento crítico y que sea capaz de detectar factores de riesgo para el desarrollo de las disgnasias y resolver los problemas de baja complejidad con enfoques preventivos y orientados en forma de interdisciplina y multiprofesionalidad. El trabajo en equipo fundamentalmente, porque bueno, ya a esta altura de los acontecimientos tenemos que reconocer que nosotros solos no podemos con todo, y es importantísimo el poder trabajar en equipo. Y en equipo no solamente para derivar y hacer la extracción, no, es trabajar en equipo desde el momento mismo del diagnóstico. Desde la escuela de graduados, desde la carrera de especialista, nosotros debemos formar material humano que tengan una sólida orientación humanística, científico-técnica y con criterio preventivo, interdisciplinario y multiprofesional. Que sean capaces de trabajar en equipo. El trabajar en equipo debe empezar desde el trabajo dentro de la facultad. Y como les decía, interactuando ya desde la realización del diagnóstico, el plan de tratamiento y el tratamiento mismo para buscar resultados óptimos. Tratar de conseguir recursos humanos para la incorporación en la actividad de la investigación, la integración en la enseñanza, la extensión y la asistencia. O sea, no solamente formar profesionales para trabajar, sino además para poder hacer extensión, asistencia, para poder ubicarlos en el medio. Y así es que desde el grado se trabaja en nuestras clínicas con los estudiantes alrededor siempre trabajando en grupos, trabajando hombro a hombro con los chicos, permitiéndoles ver y observar lo que se hace para que ellos aprendan haciendo. Ellos tienen que aprender haciendo. Y en el posgrado, trabajar desde los diferentes lugares que se puede decir, trabajamos en la clínica de nuestra facultad, en las clínicas de posgrado, pero también estamos tratando de insertar, como se ha hecho siempre, porque en los grupos anteriores de especialidad se iba al Pereira Rosell a integrar a los chicos al medio hospitalario. Ahora se está yendo al Policlínico del Cerro, Llano Rodríguez, donde incluso los chicos de grado tienen la posibilidad de integrarse con las pasantías del semestre 11, que es una optativa. Estamos asistiendo con la gente de la especialidad al Policlínico del INAU. Se está trabajando dentro del plan Juntos, o sea, se está tratando de que los chicos que están haciendo, los estudiantes, los colegas, porque son colegas, tengan posibilidad de insertarse en el medio, de entrar en la comunidad, de ver las dificultades, de ver las situaciones, entrar emocionalmente y realmente con la situación de cada uno de esos pacientes. Y además se les está entregando la posibilidad de participar directamente en los cursos de educación permanente que se dan dentro de la disciplina,
¿verdad? Por ejemplo, con el doctor Giraldo, que vino el año pasado, el doctor Sarabia, que también nos visitó el año pasado, para que vayan viendo no solamente a los docentes de la especialidad, sino que tengan oportunidad de adquirir conocimientos desde otras perspectivas, que es importante que aprendamos a escuchar, a criticar en el buen sentido de la palabra, pero el darnos cuenta, el tener el pensamiento crítico del que hablaba hoy al principio. Es sabido que el odontólogo general debe manejar los conocimientos del crecimiento normal del individuo. A ver, cuando nosotros recibimos a los niños, que eso es lo magnífico de nuestra especialidad, nosotros recibimos chicos, como yo les digo, materia completamente moldeable, y es fascinante eso, porque nosotros podemos trabajar con estas criaturas para lograr objetivos positivos, pero en el desconocimiento de lo que es normal para cada una de las etapas, esto puede llegar a ser algo que no es tan positivo, porque nosotros podemos ser la causa directa por no obrar, porque a veces podemos cometer errores de omisión, o por obrar de manera no adecuada en el momento que tenemos que obrar. Entonces, es fundamental que desde el odontólogo general, ni que hablar del especialista, pero desde el odontólogo general, se tengan todos los conocimientos necesarios del crecimiento y desarrollo normal, así como de las funciones, la maduración, y poder detectar aquellos factores de riesgo para poder trabajar sobre ellos y poder reducirlos a su más mínima expresión. Cuando no existió o falló la prevención, cuando no existió esa prevención primaria que se da cuando el niño está sano y lo que se pretende es mantenerlo en salud, entonces se debe actuar desde la prevención secundaria. Y en esta situación ya los factores que llamábamos factores de riesgo se transformaron en factores que alteraron la normalidad. Y la forma de actuar del odontólogo es detectando lo más tempranamente posible la afección, la alteración de la norma y realizando un tratamiento precoz. Yo no voy a decir que las técnicas no sean importantes, porque yo misma hoy les voy a hablar de técnicas también. Pero el énfasis fundamental de nuestra filosofía de trabajo es enfocarnos en el diagnóstico. Cuando uno diagnostica adecuadamente, cuando uno sabe evaluar un pronóstico y sabe, tiene el abanico de conocimiento de terapéuticas que puedan solucionar en cada caso una alteración, está mucho mejor parado que aquel que conoce perfectamente cualquier técnica, pero no sabe cómo aplicarla ni cuándo aplicarla. Entonces, el énfasis nuestro está puesto principalmente en el diagnóstico, tanto clínico como paraclínico. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el crecimiento y desarrollo del niño, vamos a evaluar la oclusión y las ATM, las articulaciones temporomandibulares, vamos a evaluar el desarrollo de las funciones, todas, porque esas funciones son las que nos van a dar luego un desarrollo normal o no
de acuerdo a la etapa. Yo no sé, yo no tengo muy claro si la foto mía les tapa las fotografías que les pongo o no, no tengo muy... pero bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Debemos conocer qué es normal para cada etapa. En que voy a hablarles pero básico de masticación, vemos una oclusión de un chico que cualquier odontólogo, especialista y no especialista, sin saber más nada que lo que tenemos en la foto, diría que es una maravillosa oclusión. Pero debemos saber a qué edad lo estamos evaluando. Capaz que podríamos hablar de que tiene un poquito aumentada el overbite, el sobrepase vertical, pero si no, es algo que están bien relacionados, los maxilares, los maxilares no, las arcadas. Y si yo les digo que esto se está dando a los 3 años, esto es perfecto. Pero resulta que esta criatura ya debería haber, tiene 5 años y medio, cuando saqué la foto, 5 años y medio, y no muestra que realizó adecuadamente esa etapa de utilización y desgaste que debe darse entre los 3 y los 5 años, con una masticación eficiente, bilateral y alternada, con amplitud de movimiento de lateralidad, como describimos siempre, ¿verdad? Donde el trabajo muscular hace que se haga una buena trituración de los alimentos, se dé un desgaste de la dentición temporaria y el estímulo del crecimiento de los maxilares para que justamente esté todo preparado para que cuando se dé el recambio dentario, se dé el recambio de las piezas permanentes, esté todo preparado. Entonces, conocer cada etapa normal para el individuo. Conocer la importancia de las funciones correctas. Esto es lo que aprendemos de acuerdo a las leyes de Plana, o a las observaciones en realidad que realizó el doctor Pedro Planas, en cuanto a cómo una masticación eficiente permite el desarrollo de los maxilares. Y aquí vemos que del lado que el paciente mastica, el chico, no necesariamente paciente, el chico tiene un crecimiento del lado de no trabajo, vertical en la mandíbula y sagital, o sea, hacia adelante en el maxilar superior y en ancho, y del lado de no trabajo, lo que siempre hablábamos del lado de balance, tiene un crecimiento sagital por el tipo de movimiento que hace, por la tracción, la tracción que hace en la musculatura. Pero no solamente la masticación nos importa también conocer cómo se realiza la función, la función de la deglución en las diferentes etapas. La función del amamantamiento, cómo se da, por qué es importante el amamantamiento, el real amamantamiento, o sea, que el niño haga el trabajo muscular en la mama de pecho materno. ¿Cómo funciona la deglución cuando va creciendo? ¿Cómo eso estimula adecuadamente el maxilar? ¿Cómo se estimula la punta de lengua sobre la premaxila cada vez que el niño deglute?
cómo las zonas laterales trabajan sobre las zonas dentoalveolares, estimulando el crecimiento transversal, y sabiendo que cuando esto no se da, nosotros podemos tener alteraciones de las zonas tanto dentoalveolares como de las zonas esqueléticas. Para trabajar en la actividad de hoy, en la clase de hoy, yo me propuse enfocarme, porque esto es tan amplio que de verdad no íbamos a llegar a nada. Me propuse enfocarme en mordidas cruzadas. Y la idea es mostrarles diferentes alternativas que se utilizan en la solución de las mordidas cruzadas, y ya vamos a ver la clasificación, en diferentes etapas de la criatura, y algunas que son parecidas, solucionadas de diferentes maneras. Definimos mordida cruzada como la relación de alguna pieza dentaria aislada, una parte de la arcada o la arcada completa que presenta un desborde horizontal invertido con las piezas antagonistas. No quiero ahondar en esto porque todos sabemos lo que entendemos por mordida cruzada. Y hay una forma muy fácil de clasificarlas, es en anterior, un criterio de clasificación en anterior o laterales y posteriores, y a su vez podrían clasificarse en dentarias funcionales o esqueléticas cada una de esas mordidas cruzadas. Y acá me voy a detener un poquito porque en realidad acá entra la parte del diagnóstico. En este caso, el caso que estoy mostrando aquí a la izquierda, es un caso que es bastante obvio, que es una mordida cruzada dentaria. El que está cruzado es la pieza 11 con la pieza inferior, ¿verdad? Y se nota acá que eso se debe a una alteración del eje dentario. Por eso esto sería lo que se llama una mordida cruzada dentaria. Cuando vamos a pasar a ver lo que es una mordida cruzada funcional, tenemos que ir un poquito más allá y hacer un diagnóstico del recorrido de cierre mandibular desde la posición de reposo a la posición de oclusión máxima. Y fíjense, esto que es tomado del Atlas de Ortopedia Maxilar de Rákóczi, acá cuando está en posición de reposo, que es cuando están abiertos acá los maxilares, los dientes están en una posición prácticamente de borde a borde, y encuentran una interferencia que al cerrar lo hace cruzar la mordida. Este es un caso más aumentado, en el cual, pero es más favorable quizá para la corrección, porque cuando está en reposo, está en una correcta relación de los maxilares, mientras que encuentra la interferencia y cuando va a oclusión máxima se cruza la mordida. Tratar esto donde ya hay una disrelación esquelética, hay un tamaño alterado de los maxilares, es completamente diferente y debemos saberlo para saber qué terapéutica vamos a usar y cuáles son los riesgos de trabajar de otra manera. Las mordidas cruzadas, laterales o posteriores, también se pueden clasificar en dentarias funcionales y esqueléticas.
las dentarias, se debe estudiar el eje de las piezas dentarias dentro de la zona dentoalveolar, observando que las basales, podemos llegar a medir las basales a nivel de de la línea mucogingival en maxilar superior, en maxilar inferior, y ver si cumple con esa relación adecuada de 5 milímetros mayor en el superior que en el inferior. Sobre todo a nivel de niños que han pasado, que ya están cerca de la adolescencia y tienen las piezas permanentes ya erupcionadas. Las mordidas cruzadas funcionales también se deben estudiar con el estudio de recorrido, de recorrido de cierre de la mandíbula desde posición de reposo a máxima oclusión, y si realmente hay interferencias, vamos a ver que en posición de reposo las líneas medias óseas, en este caso se pueden marcar las líneas medias dentarias porque ya se sabía que coincidían con las líneas medias óseas, en este caso están en reposo, están alineadas, mientras que cuando se va a máxima oclusión, aparece el desvío de las líneas medias. Y acá, ni qué hablar, que tenemos una disrelación real de ancho transversal de los maxilares que provoca la mordida cruzada bilateral. Entonces, podemos pasar a la etiología, pero tampoco nos vamos a detener en esto porque todos más o menos manejamos que hay factores hereditarios fuertes que inciden en esto, y hay factores ambientales que son sobre los que nosotros podemos llegar a trabajar desde nuestra especialidad, ¿verdad? Que son, bueno, la alteración de la secuencia eruptiva cuando se hacen los controles, la respiración bucal cuando la detectamos y no hay otro personal de la salud que no lo haya detectado, o que no le haya dado importancia para lo que está alterando dentro de la boca, la masticación superficial, la dieta blanda, que son cosas que a veces se escapan, ¿verdad? Que no se le hace el suficiente énfasis a los papás, los hábitos de succión, las caries, la actitud postural alterada y los traumatismos. Son todas cosas que nosotros podemos llegar a trabajar desde nuestro lugar en el equipo de salud. Y la verdad que, ¿por qué yo siento que es tan importante hablar y hablar sobre estos temas? Porque a mí me duele cuando aparecen estas cosas. Esta chiquita de 3 años y medio llegó a la facultad en estas condiciones, una mordida cruzada anterior y brackets en toda la dentición superior. Y esto yo creo que es por ignorancia, miren, no quise nunca saber ni quién es la persona que la atendía, porque no quiero, porque de alguna manera yo me siento responsable, que todo el equipo docente se siente responsable frente a estas cosas. El odontólogo que la trató seguramente pasó por nuestra facultad. Y yo no quiero que pasen estas cosas, porque esto es desconocimiento de lo que es una mordida cruzada a los 3 años y medio. Es desconocimiento de qué es lo que se debe hacer. Es desconocimiento de qué es lo que está pasando con los gérmenes de esa criatura a los 3 años, si los llega a mover con brackets. Hay un dicho que dice que la ignorancia es la madre de todos los males. Y realmente, y del atrevimiento,
Y yo creo que es así. Y bueno, la ignorancia solamente se saca a través del estudio, a través de la preparación, a través de la experiencia, a través de, bueno, hacer estas cosas, brindar alguna charla para poder recordar, refrescar conceptos. Siempre el objetivo de trabajar con una mordida cruzada en los tratamientos tempranos es la corrección de las alteraciones esqueléticas, dentoalveolares y funcionales, que pueden ya estar existentes o pueden estarse desarrollando. ¿Y para qué? Para mejorar el entorno orofacial, como les decía hoy, antes de que se dé la dentición permanente. Y entonces vamos a entrar a la parte que nos gusta a los dentistas, que son los casos clínicos. Este es uno de los casos que se está atendiendo en la especialidad nueva, y que bueno, algunas personas podrían decir, pero eso es muy fácil, y yo les diría, miren, a veces esto que parece tan fácil es lo que puede llegar a ocasionar consecuencias bien complicadas y llevarnos a etapas posteriores del crecimiento de la criatura que no son tan favorables para nadie. Es una chiquita del plan Juntos, con 4 años de edad, nos consultó y los papás nos la trajeron porque la hermanita tiene también una mordida cruzada. Esta chiquitita tuvo displasia de cadera, utilizó arnés durante 1 año y aparentemente toda esa parte está manejada, ¿verdad? Pero debemos tener presente eso porque el individuo es uno entero y todo lo que afecte la actitud postural de esta niña puede afectarnos, y ya van a ver, la oclusión. Fue normal la erupción de las piezas dentarias, ha hecho controles periódicos normales, y encontramos que de perfil tiene una actitud postural normal, pese a que ven que tiene una posición, pero bueno, es muy chiquita para ponerla y pararla allí a sacarle la foto. Pero de frente ya se nota la actitud postural escoliótica con los hombros a diferente altura, y no se ve por la ropita, que no lo hacemos habitualmente, no le sacamos para ver, pero le miramos las caderas, se las miramos nosotros sin sacarle fotos, y esas, las caderas están también a diferente altura. Desde el punto de la apreciación biotipológica, es una niñita mesofacial. Rocío, que es una de las estudiantes del posgrado de la generación 2019, puso que tenía una simetría facial, y yo creo que no se nota demasiado la alteración en esta foto, pero van a ver que hay una foto en la cual, si uno afina el ojo, se puede ver, los tercios son armónicos, el punto estomio no es registrable, dice, porque no tiene dentición permanente, por lo tanto no se estudia todavía a esta edad. Y acá yo pude, los puntos, si afinan los ojos, no están exactamente en la misma línea. Hay un pequeño desvío del mentón hacia el lado de la izquierda. Y presenta una sonrisa con exposición total de los dientes, preciosa la chiquitita, pero acá nos debería empezar a llamar también la atención alguna cosa. Tiene un perfil muy recto. Y
cuando vamos a las fotos intraorales, encontramos que las relaciones caninas son normales, no se llega a ver el plano poslácteo acá, pero en los modelos habíamos estipulado que tiene un plano poslácteo a escalón mesial. De este lado, lo mismo, escalón mesial. Esta nena tiene 4 años, recuerden que el escalón mesial no se da hasta más adelante en el proceso de desarrollo de los maxilares. En el plano transversal, las líneas medias dentarias no coinciden, ¿verdad? Y en la zona posterior el entrecruzamiento es normal, ¿ves? Normal, hay un rebase normal. A mí lo único que yo destacaría acá y que me prende una lámpara es la relación de los molares, y que hay un overjet negativo que apenas se nota acá, apenas se nota. Acá se ve un poquitito más, pero les digo que hay que afinar muchísimo el ojo. Y, bueno, se nota mejor acá que hay una inclinación del incisivo, el 51, hacia palatino, tiene una palato inclinación. Las arcadas son semicirculares, tienen correcta desarrollo, perdón, en el inferior. No hay grandes cosas a destacar, pero bueno, los desgastes, si bien tiene 4 años, no se ve ningún índice de desgaste por ningún lado. Las funciones, lo único que se notó alterado es una masticación unilateral derecha. Masticaba del lado derecho. Entonces empezamos a evaluarla. Lo único que se detecta es el perfil recto, la masticación unilateral derecha, la mordida cruzada unilateral derecha en zona anterior, ¿no? Y el plano poslácteo mesial, y la herencia que podría estarse dando con una hermanita que ya tiene eso. El biotipo, ella había marcado, la estudiante había marcado todo favorable. Yo acá me queda un signo de interrogación, porque yo la veo muy, con muchas ganas de crecer esa mandíbula hacia adelante. Y todos esos factores nos hicieron pensar que teníamos que corregir la actitud postural, lograr y mejorar la masticación, centrar las líneas medias óseas maxilares y corregir esa mordida cruzada del lado derecho. Era chiquita, dijimos, bueno, vamos a liberar la masticación, vamos a eliminar todas las trabas que podían estarse dando, dándole estímulos correctos para que se desarrollaran adecuadamente. Y lo único que se hizo en esta chiquita fue la colocación de pistas directas. Esto fue en noviembre del 19. Acá está con las pistas colocadas, levantando la oclusión, ¿verdad? Destrabándola la oclusión. Probablemente, yo no sé, acá no aparece que se haya hecho todavía el desgaste. En general se hace el desgaste primero y después la colocación de las pistas, pero bueno, esto es lo que está marcado aquí. Y fíjense que eso fue en noviembre del año pasado. En febrero, y sin tocar más nada y sin ver a la paciente, esto se normalizó completamente. Fue gastando las resinas, y esto solito, por una liberación de trabas, se descruzó completamente. ¿Es importante esto?
es un tratamiento que parece muy sencillo, muy simple, pero va a dejar a esta niñita creciendo con normalidad. El segundo caso clínico es también de una chica, una nenita chica de 3 años, 11 meses, casi 4, con una mordida cruzada izquierda por desviación funcional. Se comprueba por la ficha dietaria que los alimentos son blandos, la alimentación es blanda, no hay desgaste. Claro, tiene 4 años, todavía no tiene por qué haber hecho todo el periodo de utilización y desgaste, pero no hay miras tampoco de lo que lo vaya a hacer, y además en estas condiciones de mordida cruzada, imposible. Se muestra acá que del lado derecho, además, tenía un plano poslácteo mesial, mientras que el plano poslácteo era distal, y se hizo el estudio, esta no es la misma paciente, solamente para ver el estudio de recorrido desde posición de reposo a máxima, donde en posición de reposo se alineaban las líneas y en este caso quedaban bien relacionados los maxilares. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de tratamiento? Centrar la mandíbula, favorecer la correcta función masticatoria, bilateral, alternada, eliminar las interferencias y equilibrar el plano oclusal. Para hablar un poquito de, a ver qué pasa con esto, del procedimiento. Esperen un poquito, me comí una diapositiva yo acá. Bueno, quiere desaparecer, no importa. El medio terapéutico, que es la coronoplastía por desgastes y agregados, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son que es de amplia cobertura, se puede cubrir muy ampliamente, tiene la ventaja de que trabaja durante 24 horas en el niño y no dependemos de la colaboración del paciente. La desventaja que puede tener es que son niños chicos, la adhesión en los dientes temporarios, que son las piezas que se utilizan para hacer, no es la mejor de todas, y además el tema de que, bueno, mantener a un chiquito para hacer el tratamiento lleva horas de sillón, puede dificultar. Lo que hay que puntualizar es, se hace en piezas temporarias y se hace en niños, en dentición temporaria, perdón, y en niños chicos, niños pequeños. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Dónde realizar los desgastes y dónde realizar los agregados? En realidad se pueden dar recetas, pero las recetas no sirven siempre, hay que estar muy preparados y hacer el trabajo con papel de articular, evaluar dónde están las trabas. En general los desgastes se hacen del lado no cruzado, o sea, del lado contrario al cruzado. En general hay que evaluar las interferencias. Y por otro lado, los agregados se hacen del lado cruzado y con materiales plásticos, resinas compuestas. Entonces acá se muestra un poquito los desgastes, ¿verdad?, que se hacen con un disco de turbina, con el grabado ácido, la aplicación, el agregado incremental. Y bueno, acá tenemos la chiquita que la habíamos visto con la mordida cruzada en octubre del 17, y a 2 meses de evolución la mandíbula está centrada. Ustedes podrán decirme, esta nena además tiene sobremordida, y sí la tiene, pero primero eliminamos la mordida transversal cruzada, y después vamos a trabajar en los otros planos. Todo lo que voy a mostrar hoy puede haber sido la primera etapa, puede haber sido una etapa dentro del tratamiento y continuar, puede haber sido la única etapa, pero bueno,
aquí estamos. Esto es lo que se logró a 2 meses. Y esto es en julio del 2019, que esta chiquitita ya se le habían colocado las resinas en varias piezas tratando de levantar, todavía no erupcionó el 6, o sea, eran simplemente para destrabar la oclusión y que siguiera masticando en forma mucho más liberada, pero todavía nada de poder corregir adecuadamente mediante este tipo de terapéutica la mordida cruzada, la mordida profunda de la zona anterior. Y aquí está la evolución, y la seguimos trabajando, ya está en etapa de poder empezar, de hecho ya está, en este momento, está con una terapéutica funcional para trabajar en otras etapas, porque fíjense que la chiquita esta ya ahora tiene 6 años y pico. Este caso es un caso que se trabajó en el grado, con esto, hoy son doctores, pero en aquel momento eran bachilleres del grupo del doctor Daniela Reche y míos, y bueno, esta chiquita tenía 9 años y medio, y lo que venían era buscando la corrección de los dientes torcidos. Bueno, se le ve una actitud postural escoliótica, pero en general era una paciente sana. Tenía desde el punto de vista regional, una apreciación biotipológica mesofacial con tendencia a dólico. Los tercios de cara mantienen una adecuada relación, y hay una ligera asimetría con desviación del mentón hacia la derecha. Hay un perfil convexo. En la síntesis diagnóstica, las cosas a resaltar son el overjet invertido de la pieza 21 con la 31, y por acá se ve un 22 que está completamente apalatino y una mordida bastante profunda. En posición de reposo había un movimiento distal de la mandíbula, se iba hacia distal, y las arcadas eran estrechas, pero no hice demasiado énfasis en todo esto, se buscaba acentuar en que era una paciente que tenía problemas desde el punto de vista gingival, con bolsas, una falta de higiene, bueno, movilidad de la pieza esta, y esto fue lo que nos preocupó en un principio. Y eso es lo que hay que aprender a ver. Uno puede ver el caso en general, pero se encuentra, radiográficamente van a ver una chica con serios problemas económicos y de poco compromiso familiar para el tratamiento. Se le trató de dar una respuesta rápida a esa mordida cruzada dentaria, y se le hizo la derivación médica, que vaya a saber si alguna vez fue, por la actitud escoliótica, se le hizo la enseñanza de higiene, todo eso, la terapia correctiva se basó en descruzar esas piezas y estimular después, en una segunda etapa, el crecimiento transversal para poder ubicar esas piezas en el hueso, para poder ubicar ese lateral que estaba completamente apalatino. ¿Cuáles eran las determinantes de este tratamiento? Bueno, eran muy bajos los recursos, una difícil accesibilidad y continuidad. La tuvimos que llamar 80 veces, digan que estos chicos que la atendían eran perseverantes, tenían un feeling bárbaro con la chiquilina, pero el papá no sé cuál era la situación en realidad, pero bueno, tenía una necesidad de urgencia de tratamiento en esa pieza. Después se verá qué es lo que pasa con el resto. Y eso iba a mejorar el pronóstico de una terapéutica posterior. Entonces, se decidió colocar un plano inclinado sobre placa, y se planificó para después una aparatología funcional que nunca más se pudo hacer porque la chiquita discontinuó la asistencia. Y bueno, esto es lo que se logró.
en un periodo muy cortito de tiempo, ¿verdad? Se pasó desde aquella mordida con la pieza cruzada, como vemos acá, a este descruce. ¿Solucionamos todo el tema de esta nena? No, no solucionamos todo el tema de esta nena. ¿Esto lo puede hacer el odontólogo general? Sí, no solamente lo puede hacer, lo debe hacer el odontólogo general. Ahora vamos a hablar un poquito más de los planos inclinados, con el caso de Martín Ceballos, otro colega que, bueno, en este momento no está compartiendo la cátedra con nosotros, pero supo ser un docente muy aplicado dentro de la cátedra. Y este caso es de un chico que presentaba también una pieza cruzada, es más grande, 8 años y 6 meses, no, la nena tenía 9 años, tenía problemas de erupción, no estaban, la cronología no estaba bien, pero nada del otro mundo. Pero este nene tiene bien apalatino este incisivo, las arcadas ovoideas, hay rotación de los molares, pero hay una relación molar derecha de clase 1, la izquierda es de clase 2, perdón, clase 1 la izquierda, y el resto de las piezas tienen una relación de overjet y overbite relativamente normal. Y lo importante es que había coincidencia de las líneas medias dentarias, y transversalmente estaban bien relacionados los maxilares. Entonces, se decide, después de hacer un estudio radiográfico donde se ve que las piezas todavía tienen el ápice abierto, y que, bueno, se hace una evaluación de la teleradiografía de perfil, se encuentra que los temas fundamentales son una masticación de abre y cierre que está impidiendo el desarrollo correcto de los maxilares, que hay una pieza en linguoversión, esa mordida cruzada, y hay una alteración eruptiva que puede haber sido la causa etiológica de esa mordida cruzada. El plan de tratamiento va a ser de interconsulta con médico pediatra por actitud postural, la derivación a odontopediatra, descruzar las piezas 11 y 31, mantener los espacios para la pieza 35 que había sido extraída por caries. El medio terapéutico elegido también fue el plano inclinado y el mantenedor de espacio fijo para la zona del 35. Y esto es la evolución con ese plano inclinado a los 15 días, la evolución a los 30 días, y un antes y un después de ese plano inclinado. Fíjense la retracción que ya tenía y qué era lo que iba a pasar si seguía mordiendo de forma cruzada. Acá tenemos un año después la relación. Sí hay una relación distal, este nene va a necesitar otras cosas. Miren, acá aparentemente todavía no solucionaron la caries del molar 5 que había acá. Hay el mantenedor de espacio por el 35. ¿Se necesita seguir en el tratamiento? Sí se necesita seguir, chico, pero ya solucionamos algo de su función para que siga desarrollándose por lo menos sin trabas esa masticación y todo lo demás. Y acá vamos a hablar un poquito de los planos inclinados, tenemos fijos y removibles. Los fijos prácticamente en este momento no los estamos usando porque tienen el problema de que no tienen control posterior. Si bien son bárbaros porque no dependemos del uso del paciente, el tema es la higiene y el tema de que durante más de 15 días es un problema porque puede haber extrusión de las piezas dentarias que no tienen control y nos complicamos de otra manera, y sobre todo en los biotipos dólicos. Entonces nosotros usamos fundamentalmente los que son sobre placa estampada y con control posterior.
¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, incisivo permanente, uno o ambos en mordida cruzada, suficiente espacio mesiodistal, porque si no, no se puede hacer, y piezas que no han terminado el cierre radicular. Y esto va porque el plano inclinado debería utilizarse como una rampa de erupción, no como ejerciendo fuerzas sobre la pieza dentaria. Y por eso es que se construyen de la manera que se construyen. Y se le da, vamos a ver, control posterior fundamentalmente a las piezas permanentes. Es más higiénico, el de la placa estampada, tenemos mejor control vertical y es de bajo costo. Y la desventaja es que dependemos del control y de la colaboración del paciente. No voy a explicarles esto porque ya ustedes todos saben hacer, estampar placas y colocar. Lo que sí es importante es esto, que el plano inclinado no debería tener otra angulación que la de los 45 grados porque es lo que da la mejor componente para guiar la erupción del diente. Y el hecho de que tenga el control en la zona molar es fundamental para que no se ejerzan fuerzas demasiado intensas, es decir, solamente el contacto leve sobre la pieza, que la pieza tiene todavía potencial de erupción, y se va desgastando en la medida que esa pieza va erupcionando y va cambiando la dirección de erupción. Si no tenemos el control posterior, que era lo que pasaba con los que van cementados, el diente va apoyado sobre el plano inclinado, toda la fuerza de oclusión se realiza sobre una sola pieza. Y eso puede llegar a generar algunas situaciones problemáticas. Y ni les digo lo que puede llegar a pasar si no tenemos en cuenta que la pieza tenga todavía el ápice abierto. Este caso es de un chico más grande, 11 años, que lo trabajó el doctor Arreche en su grupo, y consultó por un diente en mala posición. También tenemos esta situación, pero ¿cuál es la situación diferente de este paciente con el del grupo de Martín Ceballos? Es que este nene ya tenía 11 años y el ápice del incisivo cerrado. Entonces se decide, estaban erupcionando los caninos, se decide, bueno, tiene varias cosas, miren, la línea media superior está desviada a la derecha, tiene varias cosas para ver, pero teníamos esa traba dentaria. Por eso recalco acá la pieza 11 en palato posición, palato versión, y las inferiores estaban con vestíbulo versión o vestíbulo inclinación. Estaba trabada la masticación, y acá muestra los ápices completamente cerrados, cosa que es normal porque tiene 11 años el paciente. Es un paciente mesofacial, pero con fuerte tendencia braquifacial, y una relación que ya en esta etapa era mesial de maxilares, además de tener una biprotrusión de ambos. Y de la lista de problemas sacamos todo esto, pero lo que vamos a trabajar en esta primera instancia es esa mordida cruzada. Después vamos a seguir trabajando con el resto. Y también se usa, bueno, se hacen las derivaciones adecuadas para corregir la columna que estaba alterada, las amígdalas hipertróficas que puedan haber sido pueden ser causa de una mandíbula con una tendencia tan grande por estar apoyada abajo y adelante. Se debe mandar al odontopediatra a tratar las caries, pero en esa primera etapa se determinó hacer el descruce de la pieza 11. Y se coloca también una placa estampada, pero en este caso no es para poner un plano inclinado, sino que se hace para levantar la mordida y facilitar el pase hacia adelante de ese incisivo. Y vemos acá las primeras etapas
con una evolución a septiembre, la evolución a octubre, donde ya la pieza está en un borde a borde, cuando se le saca la placa de levante, y acá completamente descruzado. Este paciente después del grado fue pasado al posgrado, fue atendido en el posgrado. Fíjense cómo cambió el canino, que no se tomó en esta etapa con los brackets para no alterar la erupción. Pero ya tenemos esta etapa solucionada, el diente ya en posición. Caso 7 es el de la doctora Sandra Villalba, también una mordida cruzada unilateral izquierda, en este caso la paciente con 8 años. Hay un desvío, si ustedes observan, hay un desvío en las fotos frontales, la dentición probablemente para los 8 años esté un poquito lenta para el recambio, pero bueno, tiene todas las piezas que tiene que tener. Y en la síntesis diagnóstica se habla de una actitud postural escoliótica, también, que es algo que en general se da sistemáticamente en las mordidas cruzadas laterales, la asimetría facial, la masticación unilateral del lado izquierdo, tenía una respiración alterada, mixta, y las relaciones molares alteradas, en relación 1 molar y del lado derecho, pero del lado izquierdo que estaba cruzado no se registraron. ¿Cuál era el objetivo? Centrar la mandíbula, estimular el crecimiento transversal, es lo que hacemos sistemáticamente en todos, estimular el crecimiento eunásico de esos maxilares. Y en este caso la terapéutica que se decidió utilizar es el activador elástico de Clamp. La instalación el 17 de agosto del 2015, la evolución a agosto del 16, y acá vemos, fíjense cómo cambió, acá no teníamos el 11 en boca, perdón, y acá ya lo tenemos prácticamente completamente erupcionado, y la mordida cruzada ya no es mordida cruzada, ya están bien relacionados transversalmente. Las líneas medias centradas. Otra forma de trabajo, otra forma de ir solucionando cosas, acá teníamos los maxilares que eran un poco estrechos ambos, se trabajó sobre ambos maxilares, igual se alivió en el inferior para permitir que trabajara más la expansión. Y bueno, dentro de lo que es ortopedia funcional, los medios terapéuticos son medios terapéuticos que transforman una disgnasia en eunasia a través de un cambio, una acción sobre la función. ¿Cómo se hace eso? Se hace, como vamos a ver ahora, a través de un cambio de la relación de la mandíbula con respecto a el maxilar. Son todos o la mayoría por lo menos bimaxilares, no tienen retenedores, van sueltos, utilizan fuerzas naturales, pero son fuertes e intermitentes. Fuertes, fíjense que la fuerza de la masticación normalmente anda entre los 2 y 4 kilogramos fuerza. Cuando hay parafunción, estamos hablando de hasta 20 kilogramos fuerza. Esas fuerzas son las que se utilizan con estas terapéuticas. Se confeccionan mediante mordida constructiva, que es la que nos permite cambiar la posición espacial de la mandíbula y generar el reflejo miotático. La mordida constructiva tiene que tener, cuando se hace, en cuenta la edad del paciente, el biotipo del paciente, la disgnasia del paciente. No me voy a poner a hablar de esto porque no terminamos más, pero son cosas que hay que tener claras, muy claras, al momento de llevar adelante una terapéutica de este tipo. Y esa tensión muscular generada es la que genera los estímulos de crecimiento y la remodelación ósea. ¿Qué pasa con los tratamientos transversales que se hacen con disyunción? También se puede resolver
mediante disyuntores las mordidas cruzadas. Depende de las edades, y hay veces que aún en edades bien tempranas se puede elegir una terapéutica tipo disyunción, en la cual se hace una separación de la sutura palatina media mediante la aplicación de fuerzas ortopédicas fuertes artificiales en este caso, ya no son las fuerzas naturales que maneja la ortopedia funcional. Son continuas pero no constantes, estas fuerzas se traducen en tracción a nivel de la sutura e interviene en el crecimiento y desarrollo del tercio medio de cara, logrando una correcta relación entre las bases de maxilar y mandíbula cuando estas están alteradas. Recordemos que el tercio medio de cara está formado por 13 huesos, no solamente por los maxilares. No solamente vamos a trabajar a nivel de esta sutura, sino que vamos a estar trabajando a nivel de todas las suturas que unen los dos maxilares al resto del complejo maxilar. Y bueno, acá era para mostrarles el hueso vomer, que es el único que es impar dentro de estos huesos que conocemos. Y para poder hacer una colocación de disyuntor, debemos tener claro que se debe hacer una radiografía, ya sea una oclusal, o en este momento que se usa tanto la tomografía y que no es un exceso de radiación tan diferente con respecto a la oclusal, para estudiar y saber que la sutura está abierta para poder ejercer este tipo de fuerza sobre las piezas dentarias. Y se deben sacar radiografías periapicales para estudiar las raíces que tenemos. Vamos a trabajar en este caso, en la disyunción transversal, sobre la sutura media, pero todo lo que yo les decía además. Mientras que en el estímulo posterior-anterior que ejerce la máscara de Deller-Verdon, vamos a trabajar sobre la sutura maxilopalatina. Se las muestro porque lo vamos a hablar después de esto. Ya en 1975, Melsen había hecho un estudio de las suturas, hablando de que en la infancia era muy fácil separar los huesos porque no tenían prácticamente relación intrincada entre huesos. Estos son los dos maxilares, los dos procesos palatinos del maxilar, y esto es el vomer relacionado con estos. Y a medida que el individuo va madurando y creciendo, esta sutura se va intrincando cada vez más, haciendo más difícil esta separación. Actualmente hay una clasificación de Angileri y colaboradores, que es del 2013, que se hace a través de tomografía computada con, con un BIM de haz cónico, y se encontraron diferentes etapas de maduración. Se habla de un estadio A y un estadio B de la sutura medio palatina, en el cual en la sutura A tenemos que se ve todo como una sutura de alta densidad recta y con casi no hay interdigitación, mientras que en el estadio B vemos esa sutura toma una forma irregular y aparece como una forma festoneada de alta densidad. Y ellos dicen que encontraron que estas etapas A y B normalmente se encontraron a la edad de 3 hasta los 13 años. Las etapas B, C y D es donde se encuentra, ¿verdad?, esto que parecen como circulitos, aparece con dos líneas paralelas a la sutura media palatina, con zonas festoneadas de alta densidad, y se observó que principalmente se encuentra desde los 11 a los 17 años. Eso nos habla de las etapas en las cuales nosotros podemos trabajar sobre sobre esta sutura, anclándonos en zonas dentarias. Y finalmente vemos que la D
muestra que ya la zona palatina está completamente fusionada, mientras que todavía hay posibilidad de algo de falta de fusión en la zona anterior. Habla de que esto se da, esta etapa se completó solo hasta los 11 años, solo en niñas, y de 14 a 17 años, solamente el 23% de los varones mostraron esta fase D. Ustedes saben que en los varones la etapa de maduración esta es posterior. Y en la etapa D es cuando ya no existe más posibilidad de trabajar en esta sutura porque está completamente fusionada. Esta etapa ya es imposible trabajar con disyunción. ¿Cuáles son las indicaciones de la disyunción? Como decíamos hoy, bases estrechas, realmente medimos el ancho del maxilar superior, el ancho del maxilar inferior y no presenta las relaciones normales. En general se da esa mordida cruzada uni o bilateral debido a eso, y también este tipo de terapéutica se usa en pacientes fisurados, pero ese es harina de otro costal y no nos vamos a meter en eso. Existen disyuntores bondeados, disyuntores tipo Biedermann sobre bandas, este es el que conocemos como disyuntor de McNamara, con tornillo incluido en acrílico, tornillo no incluido. Actualmente sabemos que se puede realizar sin tocar las piezas dentarias, o en este sentido tocándolas, pero solamente para que no se hunda el tornillo, anclado en el hueso, pero esto no es lo que voy a hablar porque los casos que voy a mostrar son anclados en dientes con suturas abiertas. La forma de activar ese tornillo puede ser lenta o rápida. Ya en 1964, en el libro de Timms, habla de diferencias en una de las, de que desde el punto de vista lento, el movimiento que hay a nivel óseo es mucho menor al que hay en la rápida. Hay discrepancias con respecto a esto, Profit habla que no es así, pero las pruebas en realidad están hechas de esa manera. Hubo una investigación que se hizo dentro de la facultad, que miren, justo estas bandas son de esa investigación, para ver la inclinación, los cambios de inclinación de las piezas dentarias, y muestran que realmente la activación rápida es mucho más eficiente a nivel óseo, y a nivel de vías respiratorias incluso. ¿Hasta cuándo hay que activar el tornillo? Hasta lograr una sobrecorrección. ¿Cuáles son los signos? El diastema que va a aparecer, post-disyunción, y por supuesto un estudio radiográfico de la sutura a través de una oclusal o de tomografía. La etapa de contención, que puede ser mediante alambre o acrílico, y una etapa de contención en una segunda fase, y esto puede ser una etapa. Acá vemos que después puede haber otras terapéuticas. Y acá vemos un caso de una chiquita que se trató dentro de la facultad por la doctora Lorena Tineto, donde en reposo mantenía una relación normal de la línea media, estaba todo alineado, pero cuando mordía, aparecía que el mentón se iba hacia la izquierda. Se hace todo el estudio, se ve la mordida cruzada del lado izquierdo, se ve cómo hay una endognasia aumentada del lado izquierdo de la... Ven que es una chiquita que tiene dentición temporaria, sin embargo, frente a esta situación de que ya se nota la endognasia, se decidió
por una terapéutica que ayudara al desarrollo transversal. Y bueno, todo lo demás estaba dentro de lo que era normal, una inserción baja del frenillo labial superior, pero nada que fuera completamente anormal. Estaba en dentición temporaria también. Rotaciones de gérmenes, pero nada. Y se hace una síntesis diagnóstica, que se resume en que es una paciente dolicofacial con mordida cruzada unilateral izquierda funcional y sobremordida. La primera fase se decidió estimular crecimiento transversal del maxilar superior y en una segunda fase estimular el crecimiento transversal de ambos maxilares. Se decide hacer la disyunción transversal con disyuntor bondeado para eliminar las interferencias y ejercicios de masticación, cambiar de una dieta blanda a una dieta fibrosa, y para la segunda etapa la utilización de placas planas. Ven la mordida profunda que tenía, se colocó el disyuntor y acá vemos la chiquita desde el principio con la mordida cruzada del lado derecho, ¿verdad? Y al final, esto es al sacar la terapéutica, perdón, acá, al sacar la terapéutica, y acá la tenemos ya sin terapéutica para empezar la segunda etapa del tratamiento. Con Martín Cepedeo tenemos un caso de una chica que es más grande, también con mordida cruzada, se colocó disyuntor, es una paciente braquifacial, relación normal de maxilares, con biprotrusión, y los incisivos superiores e inferiores están verticalizados. Esta tiene un componente braquifacial bien fuerte. Bueno, se decidió una terapéutica de disyunción transversal con tornillo araña, no como el otro. En lugar de bandas en premolares y molares, solamente bandas en molares, con apoyos en premolares. Y acá tenemos el post-disyunción con el diastema abierto, y acá la traba a los meses, ¿verdad? Ya se trabó acá ya se ve trabado, pero esto es evaluación para que vean que el cierre se da espontáneamente, el cierre de ese diastema. Y fíjense que acá no había espacio para el canino, acá ya se ve la erupción del canino. Acá ya lo tenemos en etapas posteriores, ¿verdad? El pre y el post con los caninos. Yo estoy moviendo esto porque yo me parece que ustedes no ven todas las fotos, pero no sé. Bueno, un caso de estimulación posterior-anterior, una chiquita de mordida cruzada anterior, dentición temporaria, 6 años, pero la dentición, la evolución de la dentición está bastante retrasada, y es una paciente con una mandíbula muy grande con respecto a ya los 6 años, casi 1 centímetro más grande, y en posición muy mesializada. Este ángulo está muy cerrado. Aprovechando la tele para mirar que hay una lengua baja, una columna que está alterada. Y bueno, la paciente presentaba una actitud escoliótica y lordótica cervical y lumbar, alteraciones funcionales, era una chica que había sido operada de las amígdalas hacía poquito tiempo, y de un frenillo lingual que mantenía esa lengua baja, como se mostraba acá, una lengua baja separada del velo del paladar, todos factores que hacen que la lengua estimule más el maxilar inferior y sobre todo en los biotipos braquifaciales.
una insuficiencia del tercio póstero, del tercio medio en el sentido póstero anterior, y presenta una relación sagital mesializada de los maxilares. La etiología, bueno, la alteración respiratoria que se estaba dando, y por eso hubo que hacer la operación de las amígdalas y de las adenoides, un deficiente estímulo de la lengua en el superior y antecedentes familiares. Esto es lo mismo que venimos hablando desde otro autor. La finalidad del tratamiento ortopédico de las maloclusiones en la clase 3 es la rehabilitación de la masticación fisiológica. Y colocamos un disyuntor con retenedores para las gomas de la máscara, las suturas donde va a trabajar, recordando que no solamente se trabaja sobre la sutura maxilopalatina, sino sobre todas las suturas que unen al hueso, y el momento del cementado, las máscaras diferentes, las gomas, y la chiquita con esto. Acá tenemos el final del uso, la disyunción realizada, la relación con el uso de la máscara, están prácticamente en un borde a borde, y estas relaciones hay que seguirlas estimulando y seguirlas manteniendo mediante otra terapéutica, en este caso una aparatología de Frenkel. Y el último caso es cuando ya todo esto no funcionó y se llega a esta situación. Este caso, que es de los doctores Cecilia Blanco y Martín Ceballos, yo tengo el orgullo de decir que todos mis docentes son ya especialistas o en vías de, porque están cursando la especialidad, porque creo que eso es fundamental dentro del cuerpo docente. Vemos que cuando ya no han funcionado las otras terapéuticas, tenemos que ir a un tratamiento radical de cirugía ortognática. Esta chica es una chica de 16 años, esto lo cursaron ellos cuando eran estudiantes de la especialidad. El motivo de consulta era corregir la mordida y la estética. Esta chiquita había sido atendida en nuestra facultad, pero hay veces que las influencias hereditarias uno las puede manejar, pero no siempre las llegamos a dominar completamente. Y hay una apreciación biotipológica de dólico facial, labios competentes, tercio inferior levemente aumentado. Lo importante a remarcar es que hay una asimetría con un mentón bien hacia la izquierda, y que hay los surcos nasogenianos están borrados, lo que nos habla de una falta de desarrollo adecuado del maxilar superior. Esta nena no quería ni reírse, era una nena que ni se sonreía, tenía realmente problemas estéticos, y por estos problemas estéticos tenía problemas de relación. Una línea media dentaria superior levemente desviada a derecha y labios gruesos. El perfil completamente convexo, cóncavo, perdón, un ángulo nasolabial que era normal, pero acá se ve la falta de desarrollo del maxilar superior. Todo lo demás realmente es bastante dentro de la norma, el surco labio mentoniano. Dentro de la boca se nota la mordida cruzada, la discrepancia, la diferencia, la no armonía de las líneas medias, ni dentarias, ni óseas, un borde a borde y leve apiñamiento inferior. Se decide desde el primer momento hacer consulta con los cirujanos, porque esto ya no había duda de que íbamos a tener que trabajar en conjunto. Un overjet negativo de 7 milímetros y clase 3 molar y canina de ambos lados. La forma de las arcadas eran relativamente ovoideas, había alguna caries.
los senos, nada a destacar fuera de las piezas 18 y 28 que estaban incluidas. Los molares, los terceros molares permanentes estaban en boca. Y los cóndilos finos. Bueno, y acá se ve clarita la discrepancia que hay de los maxilares, y podemos hacer, ojo, en la columna completamente rectificada, una rotación anterior de la cabeza, una lengua baja, todo lo que está favoreciendo a esa relación de clase 3 esquelética. Solo puse este estudio para mostrar la discrepancia de tamaño de maxilar inferior mandíbula a base craneal, pero además para mostrar que el punto A con respecto a la vertical de McNamara está retrasado, mientras que el punto Pogonion está muy por delante, o sea, esa responsabilidad de ambos maxilares. La mordida cruzada es esquelética, perfectamente determinada. Se hacen los estudios de tejidos blandos fundamentales para hoy se hace todo en forma digital, pero bueno, en ese momento no, y paso el chivo ahora en este momento que tenemos, prontito vamos a tener dentro de la facultad el equipo para poder hacer las teleradiografías con sus estudios cefalométricos, además de poder hacer los VTO, o sea, poder hacer los estudios de visualización de objetivos de tratamiento quirúrgicos y no quirúrgicos, y va a haber un curso el 16 vía web de Millington Jerrington, Millibog Jerrington, ya estoy diciendo cualquier cosa, que se va a dar a través de la plataforma de la Escuela de Graduados. Prontito vamos a tenerlo para poder, para que se puedan inscribir. Bueno, y todos estos eran los objetivos de tratamiento: corregir la simetría facial, corregir el prognatismo, y el mecanismo que se determina es una primera etapa con extracción de los terceros molares para poder hacer los cortes en la mandíbula, y allí hacer una repetición del centellograma, cirugía ortognática, la ortodoncia previa, colocando los dientes en sus bases, la cirugía ortognática de avance del maxilar superior y una osteotomía sagital de retroceso y descentrado de la mandíbula, y la ortodoncia para detalles post-tratamiento. Y todos los estudios que se hacen, los solemos hacer, el VTO ortodóntico quirúrgico que se hacen a mano, que se hacen en el posgrado, que ahora vamos a tener posibilidad de hacerlo a nivel digital, hechos, todo lo que es el montaje en relación céntrica y la cirugía de modelos, la planificación quirúrgica que se debe hacer, con la realización de las placas intermedias. Todo esto lo hacen los estudiantes dentro de la facultad. Próximamente, como les digo, lo vamos a poder hacer a través de medios digitales, pero esto debemos conocer cómo se hace para poder hacerlo cuando no tenemos esos medios digitales. Fue operada por el doctor Fernando Acosta y el equipo de CUDAM en julio del 2015, se realizó una cirugía bimaxilar, como dijimos, de avance de maxilar y de retroceso de la mandíbula. Utilizó durante 24 meses goma, porque la musculatura es lo difícil de de manejar. Y en 2016 la paciente fue dada de alta por el cirujano, y allí se sacaron las radiografías finales. Esto es post-cirugía. Fíjense cómo todavía los labios tienen una tensión especial, es como que están, fíjense, apretándose. Esto es normal después de las cirugías, todavía usando las gomas, con los arcos peine, ¿verdad? Que son los que se utilizan en la cirugía.
Acá ya 14 meses post cirugía vemos una gran mejoría de los tejidos blandos, la chica empieza a sonreírse y acá tenemos finalizado el tratamiento, las fotos finales, la OPT final, la tele final y 15 meses post cirugía con los objetivos totalmente cumplidos, las arcadas preciosas, un antes y un después, un antes y un después, un antes y un después. Y bueno, lo que nos queda es recordar, como dice Margarita Varela, que el trabajo interdisciplinar no solo merece la pena como profesionales, sino que además nos enriquece como personas. Les queda acá toda la bibliografía, si en algún momento quieren revisar algo de esto, no sé, queda a disposición de ustedes en el posgrado.